En esta parte del proceso voy a explicar cómo se puede hacer la visualización o animación del avance y el retorno del cilindro. Para eso vamos a utilizar unas acciones que son unos scripts. Y antes de eso tenemos que crear unas variables. Pero antes de crear las variables vamos a configurar el cilindro y el vástago como si fuesen una sola entidad. Entonces llego aquí, lo selecciono todo y lo agrupo. Donde dice aquí group, agrupo, ya prácticamente es como si fuera todo una sola entidad. Lo mismo puedo tomar estas 4 líneas que representan el cuerpo del cilindro y las agrupo. Luego las uno, las puedo unir aquí. Listo. Entonces ya son 2 entidades, el cuerpo y el vástago. Segundo, vamos a crear 2 variables internas. Vamos a crear aquí en variables y decirles aquí nueva variable. Esas variables pueden ser, una se va a llamar posición 1, va a ser del tipo entero, interna, o sea, no va a ser una variable que se va a traer desde el PLC del SoftMachine, sino interna en el vigeo y se acepta. Entonces ahí está la variable posición 1 entera interna. Otra variable, nueva variable, se va a llamar cilindro 1, tipo entero, interna, aceptar. Ya tenemos 2 variables enteras. Lo que se va a hacer ahora es asociarle al vástago la variable posición. Entonces aquí en posición él se va a mover dependiendo horizontalmente, él se va a mover horizontalmente dependiendo de la variable posición 1, en un rango entre 0 y 200 milímetros, entre 0 y 200. Entonces cuando varíe el valor de posición 1, el cilindro se va a mover. Entonces ya creamos la posición 1. Ahora necesitamos crear unas acciones, o lo que se llama aquí unos scripts, en el cual a través de una programación sencilla podremos decir qué condiciones permiten que el vástago vaya saliendo o que el vástago vaya regresando. Entonces va a haber un programa para que incremente y uno para que decremente. En ese sentido vamos a trabajar con esta pestañita que son acciones o que son los scripts. Vamos a crear uno nuevo, nueva acción, acción periódica. Aquí está, acción periódica, siguiente, del tipo script, nuevo script. Entonces aquí es donde vamos a poner la programación. Voy a quitar esto y voy a reemplazarlo por este código que está aquí. Entonces en este código hay que asociarle las variables del PLC, por lo menos la variable, esta variable que dice PLC Modbus Equipment Y1 PLC, la puedo quitar y la puedo adicionar. Insertar variable y la busco por aquí y le digo que sea esta variable. Aquí también hay una variable del PLC A1, el A1 del PLC, y voy a ingresar esa variable. El A1, pero el A1 que es el ya no hay errores. ¿Qué significa este código? Este código dice que hay una variable que se llama cilindro 1. Cilindro 1 toma la variable de posición cilindro 1 y cuando se incrementa
Cuando la bobina Y1 se active, esté en 1, y el valor de cilindro esté entre 0 y 180. O sea, cuando Y1 esté activa y el cilindro esté entre 0 y 180, el cilindro se va a incrementar. La palabra cilindro se va a incrementar de 20 en 20. Y luego, esa palabra cilindro 1 se le carga a posición 1. Otra forma, otra alternativa también es de que en el momento en que la variable A1 del sensor A1 sea 1, o sea que ya el cilindro salió completamente, entonces póngale a posición 1 200. Se verá que el cilindro sale completamente. Vamos a adicionarla. Aquí crearíamos uno nuevo para el retorno del cilindro. O sea, en el retorno del cilindro está esta posición, está este script que hay que actualizarlo un poquito. Aquí tiene unos errores, pero es errores en las variables porque tenemos que actualizárselo. Le actualizo la variable Y1PLC, insertar variable Y1PLC, y aquí también hay otra variable que hay que activar, A0. Insertar variable A0. Aquí valido y ya no hay errores. Entonces este es el script para el retorno. Lo adiciono. Ya tengo estos dos scripts. Finalizo. Voy aquí a panel y visualizo aquí, digamos, la parte de la simulación. Voy a simularlo. Aquí tengo el panel de control de la simulación. Recordemos que necesitamos ponerle A0, C por 3. Enseguida se activa Y1 y cuando quite A0, el cilindro comienza a moverse. Ahí está trabajando directamente el simulador. Cuando llega al final de carrera A1, el cilindro sale completamente. Comienza a temporizar y cuando quito el A1, el cilindro comienza a regresar, dando la impresión de que se está moviendo el cilindro. De esa manera podríamos entonces simular el movimiento de los cilindros simplemente con la simulación. Se activa Y1, cuando se quita A0, comienza a salir el cilindro. Cuando toca A1, llega al final, temporiza y regresa. Si toco A0, inmediatamente regresa hasta el final. Bueno, así básicamente es lo que corresponde, digamos, a esa pequeña animación del movimiento del cilindro.